Bien, lo último que nos falta discutir para tener un kit básico de regresión es cómo hacer inferencias. Hasta ahora nosotros lo que hicimos fue producir una estimación que se llama a esto se lo llama estimación puntual. ¿Qué significa esto? Si yo a esto le meto datos, voy a sacar un parámetro, un vector de parámetros, pero supongamos que lo que quiero hacer ahora es, por ejemplo, evaluar una hipótesis. Por ejemplo, evaluar la hipótesis de que uno de los coeficientes del modelo es igual a 0, o lo que se llama hipótesis de significatividad. O, alternativamente, que lo que quiero hacer es construir un intervalo de confianza, ¿no? Para ambos ejercicios yo necesito construir la distribución de beta sombrero. Piensen en el ejercicio en este que está acá, ¿no? Ver si esta hipótesis es cierta. Si yo tuviese acceso a beta sub j, ¿está bien? Lo que tengo que hacer es verificar si beta sub j es igual a 0, y si es 0 acepto la hipótesis, y si no es 0 rechazo la hipótesis. El problema es que yo nunca veo beta sub j, sino que en todo caso lo que veo es alguna realización de beta sombrero sub j. ¿Está bien? Entonces yo quiero evaluar esta hipótesis, ¿está bien?, utilizando una realización de una variable aleatoria. Entonces la lógica que tienen que haber visto en un curso de estadística, en un curso de econometría básica, es que vamos a rechazar la hipótesis nula de que beta j es igual a 0 si beta sombrero sub j es suficientemente distinto de 0. ¿Está bien? Entonces, ojo que la aseveración ser distinto de 0 y ser suficientemente distinto de 0 es completamente distinto. ¿Está bien? O sea, una cosa es rechazar beta j porque es distinto de 0 y otra cosa es rechazarlo si beta j es suficientemente distinto de 0. ¿Por qué nos metimos en este lío? Porque beta j yo no lo observo y lo que observo es beta sombrero j. Entonces yo quiero tomar postura acerca de cuánto vale beta j sin verlo directamente, sino a través de beta sombrero sub j, que es una estimación. ¿Está bien? Pero en todo caso necesitamos la distribución de los beta sombrero para decir qué significa que algo sea lo suficientemente distinto de 0. Para eso necesito la distribución de beta sombrero. Acá vamos a adoptar dos enfoques en este curso. El primero en esta clase es, vamos a introducir un supuesto adicional. Vamos a suponer que los u sub i son conjuntamente normales, o lo que es lo mismo, que el vector u tiene distribución normal. ¿Está bien? O gaussiana. ¿Está bien? Resultado, que es una pregunta que les hago de estas de que quiero que paren el video. Resulta que si u es normal, dado x, beta sombrero es normal. ¿Por qué? ¿Está bien? La pregunta es, si yo supuse que u es normal, ¿está bien?, dado x, ¿por qué beta sombrero es normal? Quiero que paren el video, escriban la respuesta y una vez que de vuelta la hayan pensado, retomamos. Bueno, acuérdense la siguiente cosa. Acuérdense que si u es normal, entonces y es normal. ¿Está bien? Y acá quiero que paren el video y se pregunten ¿por qué? ¿Por qué? Porque y es igual a x beta más u. ¿Está bien? Entonces y es una función lineal de u. Y acuérdense que hay un resultado que dice que todas las transformaciones lineales de variables normales son normales. Entonces, como y es una función lineal de u, entonces si u es normal, y es normal. Entonces acá lo que importa es la linealidad del modelo. Y ahora fíjense que si y es normal, entonces beta sombrero es normal. ¿Por qué? Quiero que paren el video y lo piensen. ¿Por qué? Porque nosotros mostramos que beta sombrero es un estimador lineal. Entonces, si y es lineal, entonces beta sombrero es una función lineal de y, entonces es lineal. Entonces, fíjense cómo es que se empiezan a mezclar las cosas. La normalidad de beta sombrero tiene que ver con la linealidad del método. Todavía no me confundan una cosa con la otra. Pero en definitiva, fíjense cómo sacando toda esta cuenta, la normalidad de u pasa a la normalidad de beta sombrero. Primero pasa a través de y. O sea, y es normal porque u es normal, porque y es una transformación lineal de u por el supuesto de linealidad del modelo. Y beta sombrero hereda la normalidad de y porque beta sombrero es una función lineal de y. Porque el estimador de mínimos cuadrados ordinarios nosotros probamos que es un estimador lineal. ¿Está bien? Entonces eso establece que beta sombrero es normal.
Entonces, fíjense que juntando todos los resultados que ya habíamos demostrado y este nuevo, lo que sacamos es que beta sombrero, dado X, tiene distribución normal. ¿Con qué parámetros? Con los que ya tenía. Ya sabíamos, porque lo habíamos demostrado, que como beta sombrero es un estimador insesgado, entonces su esperanza es beta, y por los supuestos clásicos, dado X, su varianza es sigma cuadrado por X' por X a la menos 1. ¿Está bien? Entonces fíjense que este resultado es muy importante. Déjenme plantear más en concreto cómo, esto ya lo tienen que haber visto en la licenciatura, o más bien rápido, cómo hacer un test de la hipótesis nula de que el j-ésimo coeficiente es igual a 0. Fíjense la siguiente cosa. Si la varianza del vector beta sombrero dado X es igual a sigma cuadrado por X' por X a la menos 1, entonces fíjense que la varianza del j-ésimo estimador del vector, ¿está bien?, es sigma cuadrado por el j-ésimo elemento de la diagonal principal de esta matriz. ¿Está bien? Es simplemente un cambio de notación. O sea, esto hace referencia a todo el vector y esto hace referencia a el j-ésimo elemento del vector beta. ¿Está bien? Entonces fíjense la siguiente cosa, ¿no? Si todo el vector es normal, entonces cualquier elemento del vector es normal. O sea, beta sombrero sub j también tiene que tener la distribución normal porque es el j-ésimo elemento de un vector que yo ya sé que es normal. Entonces la distribución del j-ésimo elemento del vector de estimadores mínimos cuadráticos es normal, centrada en su verdadero valor porque el estimador es insesgado y en el j-ésimo elemento de la diagonal principal de la matriz de varianza y covarianzas. ¿Está bien? Entonces fíjense la siguiente cosa. ¿Está bien? Cuando la hipótesis nula es cierta, ¿está bien? Cuando la hipótesis nula es cierta, yo sé que beta sombrero sub j tiene distribución normal centrada en 0, ¿está bien? Y con varianza igual a sigma cuadrado de jj. Entonces, fíjense que si yo defino una variable como beta sombrero j dividido la raíz cuadrada de la varianza, entonces la variable, z sub j tiene que tener distribución normal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que hemos hecho en la licenciatura, que es rechazar la hipótesis nula si esta variable zj es significativamente distinto de 0. ¿Qué significa significativamente distinto de 0? Es en relación a los valores que puede tomar esta variable zj que tiene distribución bajo la hipótesis nula normal 0,1. O sea, eso es un ejercicio que lo han hecho repetidas veces en cualquier curso de estadística o de econometría básica. El problema para implementar esto es que sigma cuadrado es no observable. O sea, yo no tengo la menor idea. O sea, beta sombrero sub j depende de los datos. ¿Está bien? D sub jj depende nada más que de las x. La pregunta entonces es, beta sombrero sub j lo puedo computar en los datos, djj también, pero esto no. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que vamos a hacer es agarrarnos de un resultado. Vamos a utilizar, en vez de sigma cuadrado, S cuadrado, definido de esta manera, que es la suma de los errores de estimar por mínimos cuadrados ordinarios, todos al cuadrado, y dividirlo por la cantidad de observaciones menos la cantidad de variables explicativas. Entonces, un resultado muy importante es que cuando valen todos los supuestos clásicos, más el de normalidad de los errores, y bajo la hipótesis nula, ¿está bien? Cuando yo reemplazo sigma cuadrado por S cuadrado, ¿está bien?, la distribución de lo que antes era Z sub J, que ahora lo llamamos T sub J, es la distribución T con n menos k grado de libertad bajo la hipótesis nula. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Cuando antes yo tenía, en vez de S cuadrado, sigma cuadrado, la distribución bajo la hipótesis nula era normal. El resultado lo que dice es que cuando yo reemplazo sigma cuadrado por S cuadrado, me cambia la distribución, que es la distribución T con n menos k grado de libertad. O sea que en definitiva lo que está haciendo este resultado es justificar el uso de la distribución T bajo el supuesto de normalidad. ¿Está bien? La demostración está acá. Salténla. ¿Está bien? O sea, si tienen curiosidad, háganla. ¿Está bien? Vamos a ver que con el material que vamos a cubrir en las próximas dos clases, esto es bastante fácil y ahora es un poco engorroso, pero en definitiva no quiero que hagan esta demostración. Si lo quiere hacer, con gusto. Y si tiene dudas, me pregunta. ¿Está bien? Entonces, con esto terminamos este repaso de
un curso de econometría en una sola clase. ¿Está bien? El kit básico de regresión, aquello que está en la salida de Stata, de R, de Python, de eViews, de lo que sea, incluye un estimador, ¿está bien?, que es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, incluye estimaciones de la varianza, ¿está bien?, e incluye estadísticos T. ¿Está bien? O sea, eso básicamente son las cosas que van a encontrar en una salida típica de regresión. Lo que hemos hecho en esta clase es justificar de dónde salen estas cosas y por qué está bueno usarlas. ¿Está bien? Es el teorema de Gauss-Markov lo que de alguna manera justifica, para bien o para mal, que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, es importante que vean cómo es que los supuestos clásicos, más el de normalidad, justifican el uso de estas herramientas en la práctica, ¿no? Lo que hemos demostrado es que los supuestos clásicos, el sentido del cual hablan bien del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, tienen que ver con que bajo los supuestos clásicos el estimador es insesgado y es el de mínima varianza, por lo menos dentro de la clase de estimadores lineales insesgados. Y es el supuesto de normalidad, mala estructura de los supuestos clásicos, lo que garantiza la inferencia válida. Hacer inferencia válida por ahora significa que, bajo la hipótesis nula, por lo menos de significatividad, el estadístico T tiene la distribución T. Ojo, no me confundan el estadístico T con la distribución T. Yo entiendo que esto es medio macabro, pero en estadística los estadísticos tienden a utilizar la misma letra para denotar al estadístico, que es este que está acá, y a su distribución. Entonces, hacer inferencia válida significa que el estadístico T tiene distribución T. Eso significa hacer inferencia válida. ¿Está bien? O sea que lo que hemos hecho en esta clase es justificar el kit básico de regresión que uno utiliza en un curso de econometría básica. Le hace la salida de Stata, de R, de Python, de eViews, de lo que sea. Así que bueno, acá les dejo una aplicación. Insisto, esto me gustaría que lo miren. Me parece que, dado que han pasado por un curso de econometría básica, no van a tener ningún problema en discutir esto por su cuenta. Vamos a utilizar una parte de la reunión sincrónica para discutir estas cosas. Bueno, nos vemos. Como siempre, lean todo con mucho detalle, mírenlo, consúltense entre ustedes y vengan a la reunión sincrónica a discutir cualquier duda que tengan. Nos vemos.